Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Eleva Podcast. Como muchos de ustedes saben, Eleva es el nombre de nuestro movimiento de jóvenes adultos y hemos dedicado este espacio para tener una conversación, pero una conversación real, una conversación que se sienta de tú a tú y también solventar algunas dudas. Mi nombre es Marcela y junto a mi amigo Ray, el día de hoy vamos a estar en este espacio titulado Lo que nadie pregunta en la iglesia. Así es, bienvenidos a todos y bueno, estamos muy contentos de que este espacio esté comenzando en esta nueva temporada porque sabemos que hay temas bastante profundos y estos espacios son necesarios para poder establecer una conversación más real, más genuina, donde no sintamos que nos dé pena hacer ese tipo de preguntas que quizás en la iglesia nos cohibimos, porque solo vamos a asistir y a escuchar y quizás por pena, por miedo o por esos temas tabú no hacemos estas preguntas que pasan por nuestra cabeza. Y como vamos a tocar temas profundos, por eso es necesario traer a una persona invitada que tenga una base sólida, que tenga el conocimiento para responder este tipo de preguntas, porque la invitada que traemos hoy no es solamente una persona que tiene una devoción y una pasión y una fe por el Evangelio, sino que también tiene estudios, tiene años de experiencia y tiene años en el caminar de la fe. Así es, totalmente. La mujer que nos acompaña hoy, además de tener una visión increíble acerca de la palabra de Dios, también se ha preparado en muchas áreas para ejercer el rol que hoy ejerce. Así que el día de hoy... Bueno, le damos la bienvenida a nuestra pastora Ayarí de López. Aplauso. La producción, aplauso. Bueno, pastora, qué honor inaugurar este primer episodio con usted. El honor es para mí. Qué bueno, pastora, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que es un formato un poco distinto al que hemos manejado anteriormente, pero yo sé que será de bendición y de verdad que a veces hay que adaptarnos a estas nuevas herramientas que nos pone el Señor en nuestro camino. Así es. Y bueno, antes de adentrarnos como tal en estas preguntas o estas cosas que nadie pregunta en la iglesia, que es el tema principal de este episodio, queremos conocer a esa Ayarí que no todos conocen. Esa Ayarí tal vez que no está en el púlpito, sino esa que está aquí de manera cercana con nosotros. Un poco acerca de quién es usted, de qué tal fueron sus estudios, sus inicios, su familia y sobre todo cómo ejerció este rol pastoral. Puedo iniciar diciendo que soy docente de profesión. No estoy ejerciendo hace algunos años ya. Cuando el Señor nos llamó a mi esposo y a mí al ministerio, ya pasé como 2 años trabajando y luego no pude seguir trabajando en lo secular porque es un trabajo. El trabajo pastoral requiere tiempo Tiempo completo completo. para hacerlo como el Señor lo demanda Así es. y obviamente como son las demandas también de las personas. Claro, por supuesto. Y a nivel familiar, ¿fue después de ejercer este rol pastoral que inició como tal su familia, los hijos? Me imagino que también fue un reto sobrellevar las dos cosas al mismo tiempo. Sí, cuando el Señor nos llamó al pastorado, ya nuestros hijos estaban llegando a esa etapa de la adolescencia. Ok. Y obviamente fue un choque, un cambio muy fuerte porque se cambia la dinámica familiar totalmente para ya hacer funciones totalmente diferentes a lo que veníamos haciendo y un trabajo donde tenemos que dedicar más tiempo, mi esposo y yo. Fuimos ya llamados y ungidos como pastores de parte de nuestros apóstoles de este ministerio tan hermoso, Visión al Mundo, Ministerio Internacional Visión al Mundo. Ellos nos ungieron como pastores ya vamos a cumplir 18 años. La congregación va a cumplir 18 años. Ya va a llegar a la mayoría de edad. Sí, ya está Sí. alcanzándolo. Y desde ese tiempo estamos allí trabajando Qué para el bueno, Señor. qué bueno. Ahí es donde hemos sido edificados muchos de nosotros y le damos gracias a Dios por esa casa, porque sabemos que es una casa en donde se predica la palabra de Dios y qué bendición poder tenerlos ustedes. Así es. Entonces, pastora, tiene 18 años pastoreando. Sí, junto con mi esposo. Y bueno, ya nuestros hijos no están con nosotros, están fuera del país. El mayor, que es Moisés Daniel, ya está casado. Espero que nos deje nietos pronto. Amén. Estoy anhelando esos nietos que todavía no llegan. Amén. Y bueno, Juliana también está fuera del país, ella está soltera por ahora. Y bueno, mi esposo y yo estamos allí con nuestras dos gatas en la casa. Y muchos hijos espirituales. Oh, muchísimos.
Bueno, pastora, ya que hemos conocido un poco más acerca de usted, creo que ahora es momento de adentrarnos, ¿no? En lo que son las preguntas. Y Unas más potentes que otras, pero Ay, ay, todas son ay, sí. importantes. Bueno, el Señor es el dador de toda la sabiduría. amén. Bueno, pastora, iniciemos con la primera pregunta. Creo que actualmente hay muchas personas que no solamente se preguntan, sino que afirman que se puede tener una buena relación con Dios sin asistir a ninguna iglesia, a ningún templo, sin tener que congregarse y no ser pastoreado por ningún tipo de hombre. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, creo que esas afirmaciones, dentro de lo que cabe, encierra una verdad, ¿no? Porque tú puedes tener una relación con Dios sin asistir a ninguna congregación y sin ser liderado por alguna persona, pero eso va a tener un tope, claro, porque Dios ha establecido la iglesia, ¿verdad? La ha diseñado para que nosotros podamos estar en comunidad, para, como lo expresa la misma palabra, llevar las cargas los unos a los otros, ser edificados, y si no permito tener un liderazgo en mi vida, eso va a traer un tope a mi crecimiento y a mi madurez espiritual, porque obviamente siempre debemos aprender de los demás. Debemos aprender, como siempre decimos, de los bueyes viejos. Siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. Siempre, cuando Ujú. nosotros creemos ay, que tenemos un conocimiento acerca de algo, siempre hay alguien que nos aventaje. Y eso es parte, ¿no? Del crecimiento que genera la interacción en la iglesia, vivir en comunidad, en congregarse, tener una persona también a quien rendirle cuentas, que es parte también de la madurez espiritual, de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra y tener esa guía necesaria para todos. Creo que la falta de liderazgo en nuestras vidas puede traer cierto caos, como lo vemos en el último versículo del libro de los jueces, que por falta de liderazgo la nación, el pueblo entró en una anarquía o en un caos, porque no todas las veces eh, eh, lo, lo que nosotros conocemos está en lo cierto. Y yo me considero una persona que soy autodidacta, pero eso no quiere decir que no necesite el mentoreo, que no necesite la dirección de otras personas, Claro. porque creo que de alguna manera ser autodidacta sin algún tipo de dirección muchas veces nos lleva hacia el error. Sí, totalmente. No, es que ahorita hay muchas personas que tal vez por las experiencias que han tenido o de alguna forma u otra dicen, bueno, pero yo soy la iglesia o Dios está en mí. No es necesario que yo tenga que ir a un lugar. Pero como usted dice, es 100% necesario y además que lo vemos en la palabra, no dejemos de congregarnos Así como es, algunos tienen por costumbre. como lo dice en Hebreos 10, que no debemos de dejar de congregarnos, Así es. que allí es donde nosotros recibimos esa formación y creo que de alguna manera nuestra fe también se consolida. Y si es un mandato de parte de Dios, debemos cumplirlo y obviamente el cumplir los mandatos de Dios siempre va a traer beneficios para nuestra vida. Es así. Sí, creo que ciertas personas afirman esto desde el desconocimiento, obviamente, porque como ya usted mencionaba, es necesario en toda área de nuestra vida el liderazgo, es necesario el mentoreo para que así podamos seguir creciendo, ya sea tanto en lo secular como en lo espiritual. Así es, porque algunas personas dicen, bueno, yo no necesito de un pastor, yo no necesito de un líder, no necesito de una persona que esté allí conmigo. Sí lo necesitamos. Lo necesitamos liderazgo en nuestra vida, en todos los niveles. Y Ujú. obviamente nuestra vida en comunidad como iglesia no sale de eso, para que nosotros, como ya lo expliqué antes, podamos darle continuidad a nuestro crecimiento, para que nosotros podamos también madurar, avanzar hacia la madurez espiritual. Y el diseño de Dios, obviamente, no es que nosotros seamos islas, sino que seamos Un cuerpo. cuerpo. El diseño de Dios es cuerpo. Tú solo no eres la iglesia. Yo sola no soy la iglesia, ni tú sola. Ujú. Todos juntos somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Ese es el diseño, ¿sabes? Para poder crecer y Ujú. recibir lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada puedes No puedes hacer. hacer. Y creo que lo que Cristo identifica es lo que está dentro del cuerpo, no Así lo que es. está fuera del cuerpo. Ujú, así es. Y además que es hermoso poder también compartir con personas y rodearse de personas que están en el mismo sentir que uno, que comparten ese amor por el Señor, hacer amigos, todo eso pienso que forma parte también de esa vida espiritual sana, de rodearnos con personas que también tienen esa pasión por el Señor. Así Así que es. Y aparte de eso, que es bien importante,
también tenemos la oportunidad de poder servir. Claro. Porque cuando estamos en la comunidad de iglesia, congregándonos, allí también tenemos la oportunidad de servir y poner los dones, los talentos, todos estos recursos maravillosos que Dios nos ha dado al servicio de otros y obviamente para la edificación de la iglesia, porque los dones, los talentos, es para desarrollarlos dentro Del del cuerpo. contexto de la iglesia. Yo siempre digo algo, todo lo que nosotros hacemos para Dios, fuera de ese contexto, es carne. Es así. Bueno, muchas gracias por esa aclaratoria, pastora. Entonces podemos adentrarnos en lo que es la segunda pregunta. Ya esta es un poco más hacia los creyentes, hacia los practicantes de la fe. Y creo que toda persona, todo creyente practicante ha tenido esta duda en su cabeza, pastora. ¿Por qué si soy creyente, tengo fe en Jesucristo, soy parte del cuerpo de Cristo y tengo al Espíritu Santo, por qué sigo cayendo en los mismos errores una y otra vez? Mira, nosotros tenemos una santificación posicional, ¿verdad? Hemos sido apartados para Dios a través de Jesucristo, pero también tenemos una santificación progresiva, que eso tiene que ver con la renovación de nuestra mente, como habla en Romanos 12:2. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Hay un nuevo nacimiento, pero nuestra mente no nace de nuevo. La mente debe renovarse por medio del entendimiento de la palabra, porque traemos también algunos patrones que no son los mejores. Todo lo que quizás aprendimos no fue lo correcto. Tenemos una realidad Sí, distorsionada. una realidad distorsionada. Entonces, por eso es que dice que la verdad, que es la palabra, nos hace libres de esas ataduras, de esas limitaciones, pero hay que conocerla. Y obviamente creo que también la sinceridad con la que nosotros vayamos delante de Dios en reconocimiento de aquellas áreas que representan una lucha en nuestras vidas nos da la oportunidad de que la gracia nos alcance. Porque no es cuestión de obviar lo que estamos luchando, lo que estamos viviendo, que a veces pensamos que lo estamos viviendo nosotros solos y quizás nos da un poco de vergüenza comunicarle a otras personas, pero allí entro también en el punto anterior, necesitamos la ayuda mutua, necesitamos la ayuda de otras personas que nos puedan sostener y llevar para darnos las herramientas que nosotros necesitamos para poder avanzar, quizás en esos bucles que hay en nuestras vidas que lo están deteniendo. Entonces, ¿por qué quizás no veo ese crecimiento en mi vida? Yo creo que uno de los primeros aspectos que debemos tener claro es que debemos reconocer que tenemos un área limitante en nuestra vida y no podemos ser libres ni ser sanos de lo que no reconocemos. Es así. Entonces eso es bien importante y obviamente darle la oportunidad al Espíritu Santo para que Él genere esos cambios en nuestra vida a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que permite que nosotros cambiemos nuestra manera de ver el pecado, ¿verdad? Ya no lo estamos normalizando, Exacto. sino que entendemos que el pecado siempre va a traer para nuestra vida no solamente ese deterioro moral, sino esa falta de crecimiento en nuestra vida. Entonces es bien importante identificar cuáles son esas áreas neurálgicas donde constantemente cae, porque como siempre le digo a los hermanos en algunas oportunidades, pues, le digo, mira que el área donde tengamos caídas constantes, ese es el área obviamente donde Satanás va a aprovechar Exacto. una y otra vez y va a ser el área de ese bucle en nuestras vidas. Entonces es importante identificar esas áreas, buscar la ayuda si es necesario, si tienes mucho tiempo lidiando con esa misma situación y permitir que la palabra obviamente surta sus efectos Así es. de liberación y de sanidad. Claro. Es así, totalmente. Es el primer paso, pues, y reconocerlo y luego ya ponerle acción, Y como creo dices. que de alguna manera, para concluir allí, cuando caemos de alguna manera en, en algo pues determinado, usted póngale el nombre que quiera, eso obviamente no nos aparta de lo que es la gracia de Dios, eh, sino que nos lleva a reconocer que necesitamos ayuda cuando nosotros caemos en un área y que es cíclico el bucle. Claro. Entonces, eso nos lleva a reconocer que ciertamente necesitamos liberación, sanidad en esa área determinada. Es así. Claro, totalmente, porque ya se vuelve como un patrón. Sí. Ujú.
Bueno, pastora, y una de las dinámicas que hicimos para la elaboración de este podcast y bueno, en general también para parte de la edificación de la iglesia fue que hace unas semanas publicamos en nuestras historias de Instagram de la iglesia unas preguntas anónimas para que las personas pudieran dejar ahí algunas de las que tomamos para este episodio y también, bueno, para responderles de alguna forma u otra. Y una de Qué ellas, bueno que fueron anónimas, porque sí, fueron creo que si anónimas, no hubieran sido anónimas, nadie las contesta. para proteger, Sí. Nadie usted se quiere sabe, meter en problemas. la integridad y todo, pero sí, la verdad, tuvimos bastante receptividad y estuvo chévere porque muchos dejaron ahí genuinamente algunas de las dudas que tenían. Así es. Y una de estas fue que algunos dijeron que muchos, o bueno, parte de los que han respondido, que se han sentido desconectados de su fe por el afán del día a día. Porque bueno, también para nada es un secreto que ahorita estamos en tiempos muy acelerados, vivimos unas rutinas súper atareadas, llenas de ocupaciones, y de una forma u otra esto ha hecho que muchos se sientan desconectados de su fe. ¿Cómo le habla usted a esa persona que tal vez ha vivido de esta forma de manera constante y que hoy reconoce que tal vez tiene que tomar acción, pero todavía no sabe cómo hacerlo? Creo que esta es una lucha de todos los días para Para todos. porque creo que la dinámica del día a día nos ha cambiado a todos, con todos estos cambios que vinieron para quedarse y que han alterado no solamente la rutina del día, sino familiar, bueno, entre otras áreas y aspectos en nuestra vida. Pero creo que algo que pudiera ser una herramienta bien poderosa y vamos a llamarlo de alguna manera, y bien sencilla, es que nosotros podamos establecer prioridades en nuestra vida. Porque muchas veces le estamos dando valor absoluto a lo que tiene valor relativo y valor relativo a lo que tiene valor absoluto. Ujú. Quizás estamos atendiendo a algunas cosas que no es que no sean importantes, sino que no van en el orden de las prioridades. Entonces, si no tenemos claro eso, ¿verdad? No tendremos tiempo para nada. Y como siempre digo también, el tiempo que no tenemos para Dios es el tiempo que nos sacamos para Él, Eso entre lo tengo muchas grabado cosas. aquí, desde que una vez usted lo dijo. Sí, ¿verdad? El tiempo que no tengo para quizás una recreación con la familia no es el tiempo que sacamos, porque quizás le damos lugar a otras cosas que, como dije, no es que no sean importantes, sino que no van allí en el orden donde muchas veces las tenemos establecidas. Entonces, lo primero que debemos hacer porque hay cosas que no podemos dejar de hacer. Ya tenemos una rutina, pero lo primero que debemos hacer es establecer las prioridades. Decir, bueno, ¿cuál es el orden en mis prioridades? Entonces, darle lugar a lo que merece la supremacía en nuestras vidas, porque si no nos veremos diluidos haciendo muchas cosas y sin lograr mayores resultados. Y eso causa mucha frustración, porque quizás tú dices, bueno, se me pasó el día, la semana haciendo tantas cosas y al final no termino de hacer lo que inicié. Y a veces ni siquiera lo iniciamos. Entonces, creo que es una lucha de todos los días, no te sientas mal, porque quizás estás agotado, estás cansado con muchas cosas, creo que todos vivimos eso, pero debemos tener presente lo que nos dice el Señor siempre. Vengan a mí, todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, que yo los hago descansar. Y Así no hay es. mayor descanso que la presencia de Dios. Amén. Amén. De sacar ese tiempo para estar en la presencia de Dios sin celulares, sin pantalla, sin notificaciones, nada de esto, sino un tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad se traduce en atención absoluta Atención y eso plena. dejará beneficio. Y además de eso, el Espíritu Santo nos va a guiar en todas las cosas y nos va a dar la sabiduría para poder seleccionar entre una cosa y otra en Claro. cuanto a las prioridades. No, y ya entra ahí lo que, o sea, las diferentes disciplinas espirituales, por así decirlo, Obviamente. la oración, el tiempo de lectura de la palabra, ir a la iglesia también, porque tal vez tenemos, o muchas personas pues tienen fuerte algunas, bueno, ok, yo oro, pero no me da tiempo de ir a la iglesia. Yo ayuno, pero no me da tiempo de hacer otra cosa. Entonces tiene que haber como un buen balance allí para que podamos atender todas estas cosas y también garantizar o no garantizar plenamente, sí, pero sí ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Sí, es Ujú. parte de la disciplina. Claro. Ujú. Y creo que ser intencional es como el primer peldaño que debe ser seguido de lo que es la acción. Entonces, por eso les hablaba de las prioridades, porque cuando establecemos prioridades,
Entonces allí vemos claramente también aquellas cosas que deben ser hechas, que son importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a sostener otras. Entonces, si eso está invertido, por eso es que hay algunas cosas que no se pueden sostener. Entonces, obviamente, creo que nuestro tiempo con el Señor no se puede negociar. Esas disciplinas que debemos forjar en nuestras vidas, que obedecen a lo que es construir una vida en disciplina, porque la disciplina tiene que ver con hacer aquello que no quiero hacer, pero que debe ser hecho. Y si no lo hacemos, va a alterar no solamente el curso de algunas cosas, sino que no vamos a poder sostener aquello que necesita ser sostenido en tiempo, en espacio. Claro, ¿no? Y que cuando llegue alguna prueba o alguna tentación, estemos ahí firmes para sostenerlo y para, mira, aguantarlo, como dice. Y para atravesar también esas Claro, temporadas de Sí, cansancio, de estrés, de tantas cosas que porque pasamos. inevitablemente van a llegar. La palabra lo dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener tempestades o temporadas que no sean tan buenas, pero el Señor es quien nos Y sostiene. allí es donde es necesario lo que decías, de esas disciplinas espirituales, de orar, estar conectado constantemente en la palabra, porque si no nos conectamos a la palabra constantemente, nos vamos a ir conectando con algunas cosas. Y entre ellas, quizás el estrés, la ansiedad, que tan lamentablemente tiene un auge en estos Sí, tiempos, actualmente. lo que es esa sensación de pánico, ataques de pánico. Entonces necesitamos cultivar esas disciplinas espirituales para que nos den consistencia y cuando llegue el día malo, que puede ser expresado de cualquier manera, cuando llegue ese día malo, nosotros podamos permanecer firmes sin que Amén. colapsemos. Ujú. totalmente. Entonces, bueno, me quedo, pastora, con el reorganizar lo que serían las prioridades y sobre todo organizar nuestro tiempo. Así es. Creo que eso sería lo fundamental para poder sobrevivir en la vida de la fe en estos Y en De tiempos, estos manera tiempos, de disciplinada. manera de manera disciplinada. disciplinada. No Tot- eventualmente. Así es, Lo siempre. eventual no hace solidez en nuestras vidas. Y bueno, pastora, hubo también otra pregunta bastante polémica en este formulario que hicimos de manera anónima, donde alguien nos decía que un familiar directo instigó a esa persona a que se alejara de la iglesia. ¿Qué opina usted acerca de esto? Y digamos, ¿usted opinaría que quizás la responsabilidad de que esta persona se alejara de la iglesia fue de ese familiar que la instigó a que hiciera esto? ¿O la responsabilidad está sobre esta persona que quizás se dejó influenciar? Creo que para ningún creyente es un secreto que el enemigo siempre va a usar circunstancias y aún personas para alejarnos del propósito, del crecimiento y el desarrollo que nosotros necesitamos tener en el Señor, ¿no? De darle continuidad a lo que el Señor un día empezó en nuestras vidas. Y Él va a utilizar a cualquier persona. Pero creo que también cuando tenemos claro nuestra identidad y el propósito, eh, eh, de alguna manera tendremos ventaja de cómo responder ante este tipo de situaciones, porque no somos responsables de lo que la persona pueda decir, no podemos frenar quizás lo que otras personas puedan considerar, expresar, pero sí tenemos dominio de cómo eso va a influir en nosotros. Entonces, si eso me movió de mi servicio a Dios, del propósito que tengo en Dios, entonces debo evaluar cómo está la claridad de mi identidad en el Señor. Entonces, cuánta claridad tengo acerca del propósito de Dios y lo que Él quiere para mi vida, porque eso es como algo trivial, ¿no? Que se levanten circunstancias, como dijo el Señor, es imposible que no vengan los tropiezos y los tropiezos más grandes y lo que más afectan de alguna manera son aquellos que vienen de las personas que conocemos, de las personas cercanas. Entonces allí es donde debemos fortalecernos en la palabra, conocer nuestra identidad, porque la identidad no es algo para buscar, la identidad es algo para conocer, ¿entiendes? Y lo que es el propósito de Dios y esa paternidad que tiene para nosotros. Eso nos hace menos vulnerables ante este tipo de situaciones, pero al final del día, siempre la decisión va a ser nuestra. Y el hecho de que quizás me distancie, no quiero decir que aunque lo sienta, hacerlo de esa manera sea el propósito de Dios, porque no todo lo que sentimos tiene que ver con la verdad. Sí, y eso es algo que ahorita causa bastante
conversación, eso de los sentimientos, porque estamos en una época en donde, bueno, solo sigue tu corazón, No, haz y lo que tu corazón... peligroso, engañoso es más que todas las cosas. Y Sí, dice, sí. y perverso, perverso. porque pervierte muchas cosas. Así que Entonces, sí. no le ponga atención a No. eso. Por favor, no se meta en problemas. Ahorita vivimos muchas personas viven bajo ese lema, haz lo que te diga tu corazón o lo que sientes es lo más importante, cuando la palabra nos dice totalmente lo contrario, y que alerta, alerta, no lo Y yo hagas. sé que lo has escuchado, Ray. Claro. Ay, haz lo que tu corazón te dicte. ¿Qué sientes? Sí, Mira, muchas veces sentimos hacer cosas malas Que no están bien. que no están bien, obviamente, que no son claro. convenientes para nuestras vidas. Muchas veces todo lo que deseamos no es lo correcto. Lo que queremos no es lo que está dentro del propósito de Dios. Así es. Entonces, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones que son fluctuantes y que muchas veces esas emociones no se ajustan ni siquiera a la verdad de Dios. Exactamente, es así. Entonces digamos que es nuestra responsabilidad el permanecer y sobre todo lo que usted ya decía, que es buscar nuestra identidad, el Sí, establecernos, el conocerla. el conocerla, Sí, es el conocerla. conocer nuestra identidad para permanecer, aunque otros quieran separarnos. Y si de pronto, Ray, esa persona tiene mucha presión, es bueno buscar la ayuda de otras personas, como decimos en el contexto de iglesia, los bueyes viejos, aquellas personas que me pueden ayudar, que quizás ante tantas interrogantes que tenemos, que no tienen respuesta para nosotros, pero que hay personas más experimentadas, que tienen más conocimiento acerca de Dios, de su verdad y también más experiencia de vida. Son personas que nos pueden ayudar, no nos podemos cerrar a ese Claro. conocimiento, porque el propósito de Dios es que avancemos, no que nos retraigamos, no que detengamos ese avance que Dios quiere que nosotros experimentemos. Es correcto, es así. Así es, bueno, pastora, y nosotros preparamos un segmento especial para usted. Muy especial. Sí, ¡Oh, qué miedo! donde vamos a hacerle una serie de preguntas y usted va a tener 30 segundos para contestarla. Va a ser de manera rápida. Sí, son preguntas y respuestas. Siempre le he dicho a Quique, que está detrás de todo esto, que no soy muy buena para las improvisaciones. ¿Se siente preparada, pastora? Bueno, no todo el tiempo lo estamos del todo, pero ¿quién dijo miedo? Bueno, primera pregunta, pastora. ¿Carne o espíritu? ¿Cuál gana más seguido en su vida personal? Ay, de acuerdo a la que alimente más. Yo creo que de alguna manera lo que prevalezca más en mis pensamientos, hacia eso voy a tener dirección. Claro. Y a veces me toca. Gastearse uno mismo. Ok, la segunda es santidad. ¿Un requisito para acercarse a Dios o una consecuencia de esto? Las dos cosas. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y es necesario que para podernos acercar a Él, debemos tener, como dice la Biblia, vivir en santidad. Y cuando obviamente somos intencionales en eso, Eso es como un eso va a producto. traer un producto en nuestras vidas, una consecuencia. Por eso dije las dos. Tercera pregunta para la pastora. ¿Se puede crecer sin disciplina? ¿Se puede crecer espiritualmente sin disciplina? ¿Sí o no? No, no se puede crecer sin disciplina, porque la disciplina es la que nos mantiene en constancia, en perseverancia. ¿Cómo puede crecer un creyente en su vida espiritual, aún emocional, ¿verdad? Si no tiene un contacto constante, no esporádico, constante, porque así es que se hacen los patrones, los hábitos que pueden sostener nuestra vida en medio de tormentas y situaciones adversas. Entonces, ¿cómo se puede sostener una vida de un creyente sin una disciplina de oración, de lectura de la palabra? Creo que si no tiene esa disciplina, eso se verá reflejado en su vida y será una limitación, porque la falta de disciplina en cualquier área de nuestra vida, no solamente en nuestra vida En espiritual, todo. siempre va a Sí. traer limitación. Es así. Falta de crecimiento, de avance, de desarrollo. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, siempre el Señor nos motiva al desafío, a crecer, a ser constante y a ser perseverantes. Nos reta ahí siempre. Creo que me pasé más de los 30, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pero no, en los otros Fue lo hice rapidito, fue entonces rapidito. eso me lo Uno cuentas. compensa al otro. Ok, y la última de estas preguntas rápidas es, ¿guerra espiritual para todos o solamente para algunos? No, todo el mundo, así la gente no lo quiera, todos vivimos en guerra espiritual y creo que la mayor guerra espiritual que tenemos es en la mente. Por eso necesitamos esa disciplina, necesitamos ser constantes, perseverantes y como dice lo dijo el mismo Señor en Juan 15, separados de mí nada podemos hacer.
Así que no nos contemos entre las bajas, sino Ujú. en aquellos que ¿No? permanecemos. Y que la mente es el campo de batalla. Ay, Estamos siempre. clarísimos de eso. Todo, muchas veces todo está aquí. Sí, Ok, entonces, bueno. totalmente todos tenemos una participación diariamente en la guerra, solamente que algunos de manera activa Sí, y otros sí. claro. Pero no podemos, ¿sabes? En cuanto a la guerra que tenemos en la mente, no podemos tener una mente pasiva. Ok, no podemos Si bajar la guardia. tenemos una mente pasiva, sin tener presente la palabra de Dios, mira, eso se dejará ver en nuestras vidas de muchas maneras. Y es lo que el enemigo aprovecha, una mente pasiva. Entonces, no podemos desentendernos también que hay un mundo espiritual contrario, adverso. Por eso la Biblia lo establece en Santiago 4:7. ¿Cuál es el orden? Que nos sometamos a Dios, a su autoridad. Es la manera de resistir al diablo y que él pueda huir. Ese es el orden. Ujú. Es así. Y bueno, ahora vamos con otra ronda de preguntas un poco más reflexivas, un poco más profundas, por así decirlo. Y bueno, vamos a tomar como la primera pregunta de estas, otra que también dejó alguien en nuestro formulario que dejamos en Instagram. Bastante interesante, yo sé que probablemente muchos también se la han hecho. Y es la siguiente. Eh, Esta persona quería profundizar un poco más en el tema de la Trinidad. Un tema que también a veces genera mucha conversación, mucho debate, que es sí, que no, que es uno, que son tres, que ok. Entonces, esta persona lo quiere profundizar no porque no cree en ella, sino porque se le hace difícil explicárselo a otros. Entonces, ¿cómo usted le explicaría la Trinidad a una persona que tal vez nunca ha escuchado hablar del tema y que quisiera saber un poco más acerca de esto? Recuerdo que estaba, esto está conectado con, obviamente, con la respuesta. Estaba en un retiro de, creo que era de teens, no, sí, de adolescentes. Y una de las maneras de explicarle, mira que les decía que obviamente es un solo Dios en tres personas y en diferentes manifestaciones. Es como un hombre que es padre, que es hijo y que es esposo. Es el mismo hombre, pero, ¿sabes? Él se relaciona de manera puntual, Ok. de manera especial con cada uno. Así es Dios. Es un solo Dios en tres personas, pero en diferentes manifestaciones. El Padre, que es el dador de todo, ¿verdad? Que está sobre todo. El Hijo, que es quien vino a este mundo a darnos la salvación, que estuvo entre nosotros. Por eso dice que él fue llamado Emmanuel, que significa Dios Dios con con nosotros. nosotros. El Hijo con nosotros y el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, Dios en tres personas, pero con diferentes manifestaciones en cada uno de nosotros. Pero no son tres dioses. Claro, Muy buen, importante. muy buen ejemplo, pastora, Muy para buen ejemplo, explicarnos la lo voy a Trinidad de tomar. Dios. Cuando alguien me lo pregunte, lo voy a Muy, tomar. muy fácil, no te compliques con eso. Y esta siguiente pregunta, pastora, creo que también es un poco polémica, controversial y bastante debatida en estos tiempos. Y trata acerca de la prosperidad. Pastora, ¿usted cree que la prosperidad económica es una promesa de Dios para el creyente o es una teología mal aplicada? Y ¿puede alguien ser fiel a Dios y al mismo tiempo estar pasando por una crisis económica? ¿Esto significa que algo esté mal o que ese creyente esté fallando en su relación con Dios? Creo que para contestar eso de manera bien puntual, deberíamos pasearnos quizás algunos días en la lectura del libro de Hechos. Vemos, por ejemplo, la vida del mismo Jesús. Jesús le sucedieron cosas no tan buenas y no era porque no estaba haciendo la voluntad del Padre. Vemos el apóstol Pablo, también un hombre muy centrado en hacer la voluntad de Dios, en caminar en la voluntad de Dios, y también tuvo situaciones muy fuertes, hasta el punto que, bueno, en ocasiones podía haber perdido la vida en manos de otras personas. Por otra parte, vemos que Dios es un Dios de toda provisión, que Él tiene esa provisión, es uno de sus atributos, que Él es proveedor y Él se manifiesta en nuestras vidas para proveernos no solamente lo material, sino todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, no podemos encasillar solamente lo que es la manifestación de Dios o los atributos de Dios en no solo de ellos como proveedor. Entonces, creo firmemente que
esa prosperidad en nuestras vidas que debe ser integral, no solamente económica, porque hay gente que de pronto tiene mucho dinero, y estoy hablando también de creyentes, tiene mucho progreso, que no todo el tiempo el progreso económico es prosperidad, pero tienen vidas en ruinas en otras áreas de su vida. Entonces, como dice en Tercera de Juan, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, pero que nuestro enfoque no sea la prosperidad espiritual, sino buscar a Dios, que no nos enfoquemos en buscar su mano, sino buscar su presencia. Adorarle, entonces Él, ¿sabes? Él va a otorgar a esa persona, a ese hijo, lo que necesita. Va a ser un producto, como dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Si buscamos el reino, ahí es las prioridades, Ujú. y su justicia, Todo lo lo demás. Y lo demás es todo eso. Así es. Viene como una añadidura. Sí, porque muchas nuestras personas vidas. piensan a veces que cuando me pasan cosas malas es porque estoy haciendo algo malo, o sea, o por lo menos a ti te está pasando algo malo, eso es porque no está con una buena Sí, relación con Sí, Dios, o sea, muchas sí. veces se juzga de esa Juzgamos, manera, somos Sí. prejuiciosos. sí, de una manera incorrecta y sabemos que no está bien, porque la palabra realmente no nos dice eso. ¿Cuántas personas en la Biblia vemos que pasaron por tribulaciones, por pruebas, así como usted lo dice? Y aún en nuestro presente, ¿verdad? Hay cristianos que enferman, Sí. porque a veces hay el mito, como lo decía en una predicación. La gente se frustra mucho cuando muere un cristiano, cuando a un cristiano le acontece algo que no es bueno, y dice, pero ¿cómo es posible que esto? Porque tenemos una expectativa irreal acerca de lo que nos corresponde. Entonces, cuando tenemos una expectativa irreal acerca de Dios, suceden estas cosas. Entonces la gente empieza a cuestionar a Dios, pero el ser cristianos y buscar a Dios no nos hace inmunes. Estamos en medio de un mundo caído, un mundo imperfecto, rodeado también de peligro y también en un cuerpo corruptible que tiene la tendencia a enfermarse, este mundo cambiante, ¿sabes? Donde hay cosas que hoy están y mañana no, nada es eterno, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo tanto, todo es cambiante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos estar expuestos a padecer y a sufrir algunas cosas que no queremos, obviamente, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la presencia de Dios está en nuestras vidas, sosteniéndonos en medio de las pruebas, en medio de debilidades y también en medio de nuestras necesidades podemos ver la manifestación de Dios, obrar a favor de nuestras vidas. Y a veces no tenemos todo lo que nosotros queremos, pero, ¿sabes? Vemos el favor de Dios para suplirnos lo que nosotros necesitamos. Hay que ser agradecidos. Es así. Entonces es un mito de que quizás una persona un cristiano que le esté pasando algo malo es porque se está comiendo la luz, como lo dice por allí, porque hizo algo malo, porque, ay, Dios se olvidó de él. No todas las veces. Vemos que hay cosas que sí son consecuencias. Exactamente. Sí hay, no estoy obviando Ujú. eso. Importantísimo. ¿Entiendes? Porque cuando nosotros nos convertimos en personas erráticas, porque el pecado tiene que ver con eso, significa errar al blanco. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Caminamos en pecado, ese pecado recurrente en nuestras vidas, eso también abrirá puertas, ¿verdad? A nuestra vida de aquello que nos que puede traer para nuestra vida destrucción. Es así. Entonces necesitamos caminar bajo la cobertura de Dios. Claro, no también. podemos esperar un resultado diferente si estamos haciendo las cosas mal. O sea, en algún momento eso va a explotar, Claro, como obviamente, y dicen. el pecado siempre va a Ujú. tener un impacto en nuestra vida y es. consecuencias. Y no es Dios que nos esté castigando, no, son las consecuencias de nuestras acciones, Total. de nuestro propio pecado. Ujú. Muy bueno. Me gustó mucho Y eso esta afecta pregunta. también muchas áreas. ¿Es así? Y creo que la que más afecta obviamente es la espiritual, Claro. la emocional, porque yo creo que un cristiano que peca o está en un pecado constante, no puede disfrutar lo que es la plenitud del Espíritu Santo, se contricta, no puede disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios. En algún momento pasa factura. Tal vez en el Claro, momento claro. exacto no lo Claro, vemos, sí. pero sabemos que más adelante sí. Claro. Así que bueno, muy buena respuesta. La siguiente es que mucha gente también cuando llega a los caminos del Señor y ya de verdad como que se adentra en este mundo de querer hacer las cosas bien o dejar de lado algunas cosas, en el camino tal vez perdemos amistades o perdemos personas que antes considerábamos muy importantes en nuestra vida y por el mismo estilo de vida y esa transformación que el Señor hace en nosotros, nos vemos obligados o incluso nos vemos
que ya no nos sentimos cómodos con algunas personas. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma de seguir manteniendo este contacto con amistades en específico que ya tal vez no se alinean con nuestro camino? O sea, ¿hay alguna forma de sí llevar como un balance, un equilibrio, o usted piensa que no? Mira, tiene como doble vertiente. Ok. Me recuerdo cuando estaba joven, hace unos kilos atrás, y estaba en la universidad. Tenía amistades que no eran creyentes, no profesaban la misma fe. Y fueron personas, amigas, que se mantuvieron conmigo en esa etapa de mi vida. Y recuerdo un incidente donde estábamos en la casa de una de ellas y, y ella dice, voy a poner una película. Me acuerdo que creo que eran los VHS, imagínate tú. No sé si ustedes conocen, lo buscan en Google. Sí lo Sí, sí, sí conocemos, lo sí lo conocemos. conocemos. Sí. Y ella, bueno, yo veía que estaba como en una actitud medio extraña por allí. Y ella, Sospechosa. sí, sospechosa. Y bueno, vamos a ver una película. Cuando ella pone una película, era una película de estas para adultos. Éramos ellas dos que no asistían a la iglesia, no habían hecho su profesión por Cristo, y éramos dos que sí, ¿no? Éramos cristianos. Yo recuerdo que cuando empezó a verse la imagen, al principio no entendía mucho y me sorprendí, ¿no? Y bueno, yo me paré y empecé a recoger mis cosas sin ningún tipo de espectáculos, ni gritos, ni nada de eso. Empecé a recoger mis cosas y ella me dijo, ¿por qué te vas? Y le dije, mira, tú sabes cuáles son mis principios. Tú sabes qué es lo que yo profeso. Y tenemos una amistad ya de tiempo, ya íbamos terminando ya la carrera técnica. Tú sabes cuáles son mis principios. Si tú no vas a respetar eso, como yo te he respetado, entonces no podemos ser amigas. No Qué podemos mantener fuerte. ¿sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? Con nuestras convicciones. Porque si tú eres una persona, un creyente, que no tienes tus convicciones firmes, y quizás esas amistades te van a hablar en sentido contrario, por decirlo de alguna manera, entonces quizás no es conveniente hasta que puedas fundamentarte. Porque, ¿sabes? Es muy fácil, como le he dicho a muchos hermanos, como que, mover gloria donde hay gloria. Ser luz donde todo el mundo es luz. ¿Entiendes? Nosotros debemos alumbrar en medio de tinieblas. Así es. Debemos llevarle la palabra a aquellos que necesitan conocerla. Y recuerdo que desde esa vez se incrementó el respeto que ella tenía hacia mí, a tal punto que nunca habían ido a la iglesia, En serio. jamás. Y ellas empezaron a asistir. No, eventualmente, pero empezaron a asistir a la iglesia donde me congregaba en ese tiempo. Y siempre se marcó ese respeto hasta el final. Entonces es importante nosotros mantener nuestras convicciones, porque si tienes un grupo de amigos y están hablando doble sentido y estos chistes que llamamos rojos, no sé si se llaman todavía así, en mi época se llamaban así. Entonces nos reímos y aplaudimos para encajar, entonces perdemos el respeto de las personas. Pero si nos mantenemos firmes, sin religiosidad, obviamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de legalismo, pero si nos mantenemos firmes, entonces ellos van a respetar nuestra posición. Entonces tendremos como más autoridad para presentarle lo que es el Evangelio. En estos días, por cierto, una hermana me contaba algo de eso, que una amiga que vino del exterior, ella la fue a buscar y ella le comentó algo, ¿no? Porque ella también es muy firme en sus convicciones, no es una persona legalista ni es religiosa, pero es muy firme en sus convicciones. Y esta amiga le dijo, a mí me gusta cómo eres tú, porque tú me oras, tú me hablas, porque tú no eres como la otra. Es decir, otra hermana, y con esto obviamente no estoy juzgando, no solamente estoy tomando el ejemplo, que también asistía a otra congregación, pero tomaba con ella, iba a la discoteca con ella, también decía malas palabras, y no había un respeto de ella hacia ella. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestra posición y nuestras convicciones firmes, nos ganamos el respeto de las personas, así como Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Daniel, en medio de una cultura totalmente pagana, desastrosa, no se contagia. ¿Por qué? Es una decisión. Es una Ellos decisión. decidieron no contaminarse. Entonces, no, es que me hablaron, no, porque esto. Mira, las excusas
siempre retrasan algo en nuestra vida. Entonces es una decisión, no contaminarse. Y creo que eso te da mayor autoridad Claro. para que tú puedas llevar el evangelio a esas personas y ellos poder recibirlo, ¿sabes? Con fe. ¿Por qué? Porque ven cambio en tu vida. Entonces dicen, bueno, ese evangelio da resultado, Exacto. Así da es. resultado. ¿No? Y hay una congruencia entre lo Totalmente. que predicas o lo que dices, lo que profesas que eres, Claro, a lo que haces realmente. Porque muchas obviamente. veces las personas suelen tener algún tipo de rechazo también cuando vemos que no es congruente, que no tiene mucho sentido lo que tú dices, que eres seguidor de Jesús o que crees en Dios, que lees su palabra, y entonces, por otro lado, no lo haces, pues. No hay Pero también yo aplicación. pienso que ahí el otro extremo y el ser al extremo también religioso también termina siendo un poco contraproducente, porque si nuestro enfoque, nuestro anhelo es que nuestros amigos que tal vez no conocen de Dios se conviertan al evangelio y quieran realmente conocer, si vamos con una actitud totalmente apática, no, mira, no me toques, no me hables porque no eres cristiano. También eso yo No, considero que rechazo. puede generar Sí. rechazo. Porque Jesús era criticado. Y fíjate, Jesús no se involucraba con ellos, no hacía lo mismo que ellos hacían. Pero Jesús nunca los rechazó. Es así. Por eso te decía, es cuestión de convicciones y de carácter. Porque ¿con qué tiene que ver el carácter? El carácter tiene que ver con la congruencia. Que haya una congruencia entre lo que profeso y lo que hago, lo que yo proyecto. Entonces, eso me da consistencia y permite también, de cierta manera, en medio de un mundo caótico, que tú te conviertas en una persona atractiva para otros, en el buen sentido. Claro. ¿Entiendes? Que ellos se sientan atraídos por tu forma de ser, por tu forma de actuar, por tus mismas palabras. Porque si no hay una diferencia entre nosotros y el mundo, ¿de qué estamos hablando? Porque el evangelio tiene que ver con eso, poder que transforma de adentro hacia Hacia afuera. afuera. Entonces creo que todo se basa en, primero, no tener una actitud condenatoria hacia otros, sino tener convicciones de la fe que profesamos y establecer límites con respeto. Y no ser cristiana a la secreta. Cristiana a la secreta. Ay, no, soy un cristiano espía. Mira, a mí me pasó algo, permítanme. No estoy en los 30 segundos, ¿verdad? No, este es libre. Yo recuerdo que estaba estudiando en la universidad, ahí en la Universidad de Oriente. Entonces yo tendría como, acaba de cumplir 18 años. Entonces tenía cierto temor que supieran que yo era cristiana. Me daba pena, imagínate tú. Me daba 3 pena. doritos después, Sí. pastora, desde hace muchos años. Mucha pena. Y ojo, yo asistí a la iglesia desde niña, chorrocientos años Claro. en el Señor, pero me daba pena, y fíjate, estaba en un medio totalmente diferente, con personas diferentes, y estaba allí. Obviamente siempre veían algo diferente en mí, pero yo no me atrevía a decirles que era cristiana. Total que en eso había un grupo en ese tiempo en la universidad que me encantaba mucho, se llama M7, Movimiento 7. Eran puros cristianos y se ponían en la parte de la grama, cerca de cursos básicos, y hacían allí unas ruedas y tocaban la guitarra. Y pasó uno de los muchachos que me conocía, Yari, ven, y eso. Y yo me senté ahí con ellos, pero casi que así. Modo oculto. Ay, Dios mío. Total que ay, me paré de ahí, todo chévere y eso. La Y presencia dije, del bueno, Señor. nada, la presencia del Señor, nadie me vio, qué fino, eso fue lo mejor, nadie me vio. Cuando estamos, bueno, los que estudian allí en la universidad o han estudiado en cursos básicos, estaba el salón así, apiñado, y se paró una muchacha y me dice, ay, Ayari, yo no sabía que tú eras evangélica. Yo estaba así, mira, Descubierta. pero ¿sabes Atrapada. qué? Yo sentí un dolor tan profundo y me acordé del versículo, que el que se avergüenza del Señor delante de los hombres, el Señor también se avergonzará de él. Fue el primer versículo que yo sentí una tristeza tan profunda que literalmente yo me levanté de ese pupitre y me fui al baño. No me gustaba entrar nunca a los baños, porque ustedes saben cómo son los baños. Perdona que sea tan ilustrativa, pero me fui al baño a llorar. A llorar. Wow. Y sabes, le pedí perdón al Espíritu Santo de Dios, que se contrictó en ese momento. Y dije, nunca más, nunca me voy a avergonzar de ti. Y así ha sido. Qué bueno. Que me llamen religiosa, que me llamaban, que esto, evangélica, lo que sea. Dije, Señor, yo decido nunca más avergonzarme de ti. 3 doritos después. Wow, entonces creo que fue como una experiencia liberadora que Sí, vivió en ese momento. totalmente.
pero una que también me enseñanza. imagino que fue necesaria en su momento para que usted realmente se quitara esa venda. y Sí, que le- tenía que ser una persona de convicciones, Claro. ¿entiendes? No estaba siendo una persona de convicción. Y Entonces, todos hemos caído en eso en claro, algún si me momento. avergüenzo de mi Padre, me avergüenzo de Jesús, del Espíritu Santo que está en mí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si es la presencia más grande que nosotros tenemos, el que creyó en nosotros cuando nadie había creído, el que nos justificó sin merecerlo, el que lavó nuestros pecados, el que tiene morada para nosotros, el que nos sostiene a diario. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de él? Sí, creo que tristemente por quizás mantener vínculos o por mantener cierta reputación entre los hombres en este Y no tiempo ser y rechazado. no ser No ser rechazados, rechazado. sí. Muchos optamos por ocultar O que cedemos somos algunas cosas cristianos. que tal vez no compartimos tanto, pero bueno, para que no Sí, Pero digan ¿cuáles son eso. los argumentos? No, es que ellos tienen que darse cuenta, poco a poco. Tú sabes, solamente con que me vean, que no. Es que ya yo También predico, nosotros tenemos que es que hablar. la mejor forma de predicar Claro. es con el testimonio. Sí, esa será, como a veces, será la única Biblia que los demás Sí, sí, leerán en sí. su vida. Así es, total. Pero también hay que presentarles el Evangelio Ujú. de Jesucristo, que así quizás es. nunca algunos han podido como que recibir de manera, como digamos, estructurada. Quizás lo han escuchado, pero nunca alguien, como nos encontramos un muchacho cuando fuimos a evangelizar, hicimos el evangelismo de toda la iglesia. ¿Ve? Nunca alguien lo había abordado así para predicarle. Wow. Y fue la primera vez y él rindió su vida al Señor Wow, en qué ese lindo. momento. Entonces no podemos callar, no podemos ser como los profetas mudos. Si el Señor nos ha dado una palabra y tenemos un evangelio tan grande, es para darlo a conocer. Amén. Entonces por eso te decía, queremos brillar, ser luz en medio de luz. Debemos ser luz en medio de tinieblas. Es la manera como las tinieblas se disipan. Sí es. Así es. Bueno, pastora, y conversando acerca de vínculos y relaciones, actualmente en esta sociedad creo que la cultura de alguna manera quiere normalizar lo que es tener, digamos, relaciones abiertas, ¿sabes? También escuchamos lo que es el sexo casual, ¿sabes? Y sin ningún tipo de compromiso. ¿Por qué cree usted que las personas sienten como que ese terror a comprometerse y a dar ese paso que es importante? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto, acerca de lo que es tener sexo fuera de matrimonio? Creo que en primer lugar es el desconocimiento acerca de la palabra. Porque, fíjate, eh, Dios no es un Dios de casualidades, no es un Dios de quizás de relaciones casuales. Dios es un Dios de pactos. Y el pacto que implica compromiso. El pacto implica fidelidad. Entonces, entendiendo eso, también podemos entender algunas cosas por qué las personas no quieren ese tipo de compromiso. Quieren vivir sexo casual, relaciones esporádicas y con tantas tendencias que ahorita tan locas, Sí, y sin loquísimas, compromisos, sin entonces ningún tipo de imagínate. compromiso, que a veces no es solamente porque sean personas liberales, sino también por los patrones que han copiado, quizás también por las heridas que han sufrido, algunas situaciones dolorosas que han experimentado. Entonces eso de alguna manera no les permite establecer un vínculo duradero, por decirlo de alguna manera, como lo es el matrimonio. Porque ese es el diseño original. Por eso el Señor le dijo, ver, al hombre, dejarás a tu madre, a tu padre, y ojo, no tenía ni siquiera ni papá ni mamá. Y ya le estaba hablando de eso, ¿verdad? Y te unirás a tu mujer. Los dos serán una sola carne, una relación de pactos. Ese es el diseño original. Pero muchas veces la gente evita el compromiso, es por eso. Quizás las amargas experiencias, lo que han visto en el hogar, que les dejó ciertos traumas o quizás ciertos conocimientos distorsionados, ajenos totalmente de la verdad. Son muchos factores, son muchos factores. Y creo que de alguna manera es la falta de conocimiento. Lo central es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dios lo ha establecido de esa manera. No en relaciones ocasionales, sino una relación de pacto, una relación de fidelidad, de compromiso para toda la vida. Okay, entonces, siendo puntuales, ¿Dios desaprueba las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Totalmente, es un antidiseño. Dios estableció el diseño.
Y las Y- relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Así. Y estas personas que se escudan quizás detrás de la Biblia en el Antiguo Testamento, que pueden tener, digamos, matrimonios o relaciones con varias personas, en este Poliamor, caso como los le dicen hombres, ahorita. Fíjate que aunque en la Biblia lo vemos de esa manera, en incluso reyes, personas eminentes Salomón. de autoridad, eso no fue la ley de Dios inicial, que se fue cambiando con relación a la cultura, sí, pero no quiere decir que Dios la aprobara. No quiere decir que Dios la aprobara. Y vemos cómo Jesús también es categórico, ¿verdad? Y lo reafirma en lo que es el Nuevo Testamento. Sigue siendo vigente. Dios no cambia sus leyes. Las leyes de Dios son como su persona, son inmutables. Inmutable. No cambian quizás por la cultura, ¿verdad? La cultura normaliza muchas cosas y institucionaliza lo que es el pecado también. Pero el hecho de que la cultura lo normalice y los estados lo institucionalicen, no quiere decir que sea la verdad. Entonces está en la verdad absoluta. Allí es donde nosotros vemos lo que es el diseño verdadero, el diseño de Dios en dos personas, obviamente heterosexuales, que se unen bajo el pacto de matrimonio. Y pacto obviamente no tiene que ver con una relación ocasional o porque quizás yo tengo impulsos que tienen que ser satisfechos de alguna manera. Ahí No lo vamos a establece. lo mismo que hablábamos hace rato acerca de lo que sentimos, Lo que sentimos. que también yo pienso que juega un papel importante en esto, Sí, porque totalmente. también incluye esto de haz lo que te diga tu corazón, porque, ajá, razones obvias. porque mi corazón es tan amplio que Es puedo tan amar a amplio, varias. sí, como Sí, sí, no, y que no. yo he escuchado realmente personas que dicen como que, en serio, ustedes le van a seguir haciendo caso a un libro que fue escrito hace tantos miles de años, o sea, ya eso no es Sí, como la gente importante. que dice, bueno, pero, ajá, ese libro lo escribió alguien, lo inventó alguien para que la gente, tú sabes, no se portara tan mal. Y me gustó algo que leí por ahí en esos días, dice que si lo hubiera creado un hombre, jamás hubiera escrito esas cosas. Total. Porque el mismo hombre es el que adversa Así es. lo que está escrito allí. Entonces, eso lo vemos en nuestras sociedades. Qué fuerte. Siempre ha sido así. Siempre mira, la verdad es ofensiva para muchas personas, pero la verdad es la que nos hace libres. Por eso el enemigo se encarga, ¿sabes?, de levantar en la misma mente de las personas argumentos, razonamientos que van en contra del conocimiento de Cristo, de esa verdad, para que la gente continúe en sus ataduras, en sus mismas condiciones de su corazón que no le permiten avanzar y vivir la vida plena que Cristo ofrece, porque la gente se excusa muchas veces, lo hemos escuchado, no, pero que ser cristiano es muy difícil. Quizás como jóvenes dirán, bueno, más difícil para mí. Como le decía una jovencita en una oportunidad, mira, mija, más difícil es vivir sin Dios. Yo viví sin Dios muchas veces, teniendo que uno ve cómo se sana la herida, cómo uno oculta las cosas, cómo buscas aceptación porque no conoces tu identidad, tu verdadera identidad, cómo tienes que lidiar con tantas cosas que llevas en tu corazón y tratar de sobrevivir. Eso sí es difícil, ¿sabes? Pero el Señor, a través de su palabra, Cristo nos hace libres. Amén. Es así. Y bueno, pastora, para ir ya finalizando, vamos a entrar en este último bloque, en esta última parte. Si usted pudiera dejarle una sola frase a una persona que tal vez hoy está peleando una batalla interna o que tal vez no sabe cómo expresarlo, que no sabe cómo pedir ayuda, ¿cuál sería? Bueno, me la pones un poco difícil porque eso pudiera tener varios planteamientos, pero creo que la central sería, date la oportunidad de conocer la verdad. Dice, la verdad nos hace libres. Eh, Otro aspecto que es bien importante, ¿sabes? A veces le digo a los jóvenes también y a los más adultos que el silencio es ese lugar que el enemigo aprovecha en nuestras vidas, ¿verdad? Para llevarnos a considerar que lo que estoy viviendo no tenemos salida, que es muy vergonzoso, tan vergonzoso que no podemos comunicarlo a otras personas. Date la oportunidad también de poder expresarlo con otra persona que te pueda dar la mano, que te pueda ayudar. La verdad, que es Cristo, tiene el poder para hacerte libre. No importa cuál sea tu condición, tu situación, ¿sabes? Lo más importante es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, así nuestro pasado y nuestro origen haya sido triste. El Señor hace cosas nuevas en nuestra vida.
Amén. Pastora, y antes de cerrar, ¿habrá algo que usted o alguna frase que quiera decirle a todas estas personas que quizás nos están acompañando en este primer episodio que normalmente no diría desde el púlpito? ¿Qué frase le diría a esas personas? ¿Quién confianza? No sé, porque creo que todas las he dicho en el púlpito, no me inhibo, no me inhibo en esas cosas. Y tengo muchas frases. Eh, ¿Cuál podría decirte? Que todo es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud Sí, en nuestra vida y obviamente necesitamos traer lo nuevo y lo diferente a nuestras vidas para poder también ver cosas diferentes en nosotros. Entonces necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. amén. Así es. Y si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir, como lo deja ver la misma palabra de Dios. Totalmente. Así Eso es lo es. fundamental. Bueno, pastora, gracias por aceptar la invitación, por Gracias por aceptar este invitarme. reto. Sabemos que no es nada fácil, pero bueno, la verdad, gracias por estar aquí, por responder todas estas preguntas y esperemos verla más adelante también. Sobreviví. Sobrevivió para Sobreviví. contarlo. Bueno, Quique sabe que no se me da mucho lo de la improvisación y la entrevista, pero bueno, tenemos la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y de Amén. verdad, gracias muchachos por esta invitación. Lo disfruté mucho. Qué bueno. Gracias a usted, de verdad, por acompañarnos. Y también, bueno, queremos darte gracias a ti que nos has acompañado durante este primer episodio, que has estado oyendo, bueno, todo este episodio, que de verdad que con mucho amor y creo que el Señor habló a nuestros corazones y a ustedes que nos están escuchando también. Y bueno, quiero aprovechar este momento también para invitarte, si eres un joven adulto, queremos darte la noticia de que nos vamos a estar reuniendo 2 sábados por mes en nuestra iglesia Visión al Mundo Lechería. ¿Okay? La primera reunión la vamos a tener el 30 de este mes, así que te esperamos, contamos con tu asistencia, será a partir de las 6 de la tarde. Si quieres algún tipo de información, puedes seguirnos por nuestro Instagram, @eleva.le, y también por el Instagram de nuestra iglesia, Visión al Mundo LE. Así es. Y por supuesto, si te gustó este contenido, si te gustó este video y te gustaría seguir viendo más de esto, te invitamos por supuesto a suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí abajito y también a dejar tu respectivo like y comentario. Así que chao, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.